Bienvenidos a Entre Adictos, un lugar para hablar de adicciones sin pelos en la lengua, donde hablar de adicciones ya no es un tabú. Somos el colectivo Aquí y Ahora y acompañamos a personas a navegar los laberintos de la adicción. Nos recuperamos y queremos acompañarte a volver a creer en ti y recorrer el camino de la recuperación. Hola amigos, bienvenidos a todos a un capítulo más de Entre Adictos. Soy Vianney Robles, psicóloga, psicoterapeuta, y estoy acá con ustedes para compartir un poco desde mi experiencia en el tema de las adicciones, no solo como profesional, sino como rehabilitada de las adicciones. Hoy traemos un tema bastante interesante, las adicciones y los trastornos alimenticios, y para eso debemos saber qué es un trastorno de la conducta alimenticia. A veces surgen muchas dudas alrededor de este tema, pero bueno, a lo largo del programa iremos despejando esas dudas o esas inquietudes que nos rondan en nuestra cabeza. Y sin más preámbulo, iniciamos con este primer interrogante, que es el trastorno de la conducta alimenticia. Y el trastorno de la conducta alimenticia son una serie de enfermedades psicológicas, o sea, mentales, que causan el desarrollo de hábitos alimenticios poco saludables. Podrían comenzar con una obsesión con la comida, el peso corporal o la forma del cuerpo. ¿Sí? Eso tiene que ver mucho cómo me veo. Eso importa muchísimo el cómo me veo en relación cuando estoy frente al espejo, ¿cierto? Importa más eso que el cómo ven los otros, ¿sí? Los trastornos de la conducta alimenticia pueden causar graves consecuencias a nivel de salud física. Ya habíamos hablado inicialmente que es una enfermedad psicológica y mental, pero más allá de eso, también causa problemas a nivel de salud física. E incluso si el caso es muy grave, ¿cierto? Puede provocar la muerte si no es tratada como tal. Hablamos de un trastorno, hablamos de una enfermedad y por eso pues amerita el tratamiento pertinente para esto, ¿cierto? Las personas con trastornos alimenticios pueden tener una variedad de síntomas. Sin embargo, la mayoría incluye la restricción severa de alimentos, a veces atracones de comida o de conductas de purga como vómitos o exceso de ejercicio. Aunque los trastornos alimenticios, pueden afectar a personas de cualquier género, en cualquier etapa de nuestra vida, son mucho más frecuentes en adolescentes y en mujeres jóvenes. De hecho, hasta el 13% de los jóvenes pueden experimentar a lo largo de la vida al menos un trastorno alimenticio. Y esto se da en la edad antes de los 20 años, más o menos. Hay unos estudios que revelan eso, ¿cierto? Como conclusión podemos decir que los trastornos alimenticios son enfermedades de salud mental, pero que también impactan lo físico y son caracterizadas por una obsesión con la comida o la forma del cuerpo, ¿sí? Pueden afectar a cualquier persona, pero son más frecuentes entre las mujeres jóvenes, para que lo tengamos muy presente. Ahora también surge esos interrogantes de cuáles son esos trastornos alimenticios más comunes, ¿sí? Cuáles son los que más escuchamos, los que más conocemos, porque hay una variedad, pero hay tres particularmente que voy a hablar de ellos, que se escuchan más. Y como esos tenemos la anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa es probablemente el trastorno alimenticio más conocido. Siempre hemos escuchado, esa persona es anoréxica, vemos una persona supremamente delgada y siempre la etiquetamos y la encasillamos en que tiene un trastorno de anorexia, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar un poquito más a fondo sobre este trastorno. Generalmente se desarrolla durante la adolescencia o en la adulta temprana y tiende a afectar más a las mujeres que a hombres. Mire que desde el principio estamos diciendo que las conductas alimenticias, los trastornos, tienen mucha más prevalencia en las mujeres que en los hombres, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Las personas con anorexia suelen verse a sí mismas con sobrepeso, incluso si están peligrosamente por debajo de su peso normal. El peso está normal y yo me veo mucho más gorda, digámoslo así, me veo más con el peso irreal, pues,
digámoslo de esta manera, y tienden a controlar constantemente su peso. Evitan comer ciertos tipos de alimentos y se restringen severamente el consumo de calorías. Vemos personas que están muy pendientes de ese tema de las calorías y estamos mirando las etiquetas, el respaldo de cada uno de los alimentos que consumimos y, y eso nos genera cierta angustia y cierta ansiedad, ¿cierto? Que nos restringimos de comer ciertos alimentos. Entonces, vamos a hablar también de estos síntomas que se presentan en la anorexia nerviosa. Los síntomas comunes de la anorexia nerviosa, algunos de estos son estar muy por debajo del peso en comparación con personas de edad y de altura similar, ¿cierto? Patrones alimenticios muy restringidos. Hay también un miedo intenso a aumentar de peso o comportamientos persistentes para evitar aumentar de peso, a pesar de tener bajo peso, como lo decíamos anteriormente. Nos vemos obesos, nos vemos pasada de peso, pero realmente no es así. Hay una imagen supremamente distorsionada. Una búsqueda implacable por estar delgado y falta de voluntad para mantener un peso saludable. Pues obviamente no podemos mantener un peso saludable porque pues hay una distorsión de la imagen, ¿sí? Una fuerte influencia del peso corporal o la forma del cuerpo se percibe en la autoestima también que yo tengo. Eso influye muchísimo. Mi autoestima es baja, si mi amor propio no tengo, si tengo problemas de autoimagen, pues eso va a influir muchísimo para que empiece una anorexia nerviosa. Hay una imagen corporal distorsionada, incluyendo una negación de estar gravemente por debajo del peso. Hay una resistencia a ver un peso real y mi cabeza me dice otra cosa, ¿cierto? Mi cabeza está viendo otra cosa. También suelen presentarse unos síntomas obsesivos y compulsivos. Por ejemplo, muchas personas son anoréxicas, suelen preocuparse por tener pensamientos constantes sobre la comida. Hay una idea fija, pues hay una obsesión, ¿sí? Y algunos pueden obsesivamente coleccionar recetas, acumular alimentos y una obsesión por estar mirando etiquetas, por estar mirando el tema de las calorías y eso pues obviamente termina afectando, ¿no es cierto? Porque todo gira en torno a eso. Estas personas también pueden tener dificultades para comer en público. A veces nos restringimos de comer en público y mostrar un fuerte deseo de controlar su entorno, lo que limita su capacidad para actuar de manera espontánea. Siempre están en modo como asustado, como angustiado, como ansioso, como evitativos también con respecto a una invitación, digamos, a cenar, ¿cierto? Eso sería algo fatal pues para la persona que sufre de este trastorno, ¿sí? La anorexia se clasifica, hay dos subtipos, digámoslo de esa manera. Se clasifica en una anorexia restrictiva y hay otro tipo que es una anorexia de atracón o purga, ¿sí? Las personas con el tipo de restrictivo son las que pierden ese peso, pero a través de dietas, a través de ayunos y de ejercicio excesivo. Y está el otro tipo, el otro subtipo, digámoslo así, las personas con el tipo de atracón o purga pueden comer grandes cantidades de comida o comer muy poco. Tienen como los dos extremos, ¿sí? En ambos casos, después de comer, se purgan y yendo al baño a vomitar, o tomando laxantes o diuréticos, o haciendo ejercicio en exceso, ¿sí? Obviamente esta anorexia puede ser muy perjudicial para el cuerpo y lo que hablábamos anteriormente, hay un problema de salud física, ¿sí? Con el tiempo pues tiene unas afectaciones físicas bastante notorias y que pues se vuelve una gravedad que, como lo dijimos al inicio, termina uno perdiendo la vida si no es tratada como tal, ¿sí? Para tener en cuenta en estas personas con anorexia nerviosa, pueden limitarse en su ingesta de alimentos o compensarla usando diversos comportamientos de purga, lo que hablamos anteriormente, y tienen un miedo intenso a aumentar de peso, incluso cuando su peso es inferior al del normal. O sea, hay una distorsión de la imagen para que lo tengamos en cuenta
en este trastorno de anorexia nerviosa. Ahora vamos a continuar con otro tipo de trastorno, uno que también es muy conocido. Hablamos de la bulimia nerviosa. También tiende a desarrollarse pues en la edad de adolescencia y al principio de la edad adulta. También tiene prevalecencia en las mujeres más que en los hombres y se caracteriza ese trastorno como tal por comer grandes cantidades de alimentos en un tiempo determinado, en un tiempo específico. Cada atracón generalmente continúa hasta que la persona sienta dolor por estar llena. O sea, tiene como esa particularidad. Durante un atracón la persona pues casi siempre se siente que no puede dejar de comer. O sea, hay una incapacidad de controlar. No controla cuánto está comiendo. Eso es una de las particularidades de la bulimia nerviosa. Los atracones pueden ocurrir en cualquier tipo de comida, compensar las calorías consumidas y aliviar ese malestar intestinal. Estos comportamientos de la bulimia nerviosa incluyen vómito, purgas, vómitos forzados. Ya no es que vienen de una manera involuntaria, sino que ya es voluntario, ya yo lo forzo, ¿cierto? También van acompañados de ayuno, laxantes, diuréticos y también en el ejercicio es excesivo. Son particularidades también de la bulimia nerviosa. Los síntomas pueden parecer similares al otro subtipo de atracón o purga, ¿sí? Hablábamos anteriormente en la anorexia nerviosa. Sin embargo, las personas con bulimia generalmente mantienen un peso relativamente normal. En lugar de llegar a tener un peso inferior, es más o menos normal de acuerdo a su edad y a su altura. Algunos síntomas que podemos evidenciar en la bulimia nerviosa que caracteriza a este trastorno como tal son episodios recurrentes de atracones con una sensación de falta de control, una incapacidad de controlar. Hay unos episodios recurrentes de conductas inadecuadas de purga para prevenir aumentar el peso. O sea, se mantienen en su peso normal, pero tienen que hacer mil y una cosa para que eso suceda. Una autoestima, igualmente que en la anorexia, hay una autoestima baja con relación a que no me gusta mi cuerpo, no me gusta mi peso, y obviamente afecta ese tema de la autoimagen, afecta la autoestima, afecta el amor propio, y hay un miedo enorme y una angustia a aumentar de peso, a pesar de que tiene un peso normal. Eso es lo que podemos evidenciar en el tema de la bulimia nerviosa. También puede crear un desequilibrio a nivel físico, igualmente que en el otro trastorno de anorexia nerviosa, ¿sí? Estas enfermedades que estamos hablando el día de hoy son enfermedades que no solo impactan lo mental, porque es una enfermedad psicológica y mental, sino que también impacta lo físico. Y para tener en cuenta, así como para que lo tengamos como en alerta, la bulimia nerviosa son personas que comen grandes cantidades de alimentos en un corto tiempo y luego se purgan, como hablábamos, laxante, bueno, tienen diferentes estrategias como para llegar y mantenerse en el peso normal, ¿cierto? Temen aumentar de peso a pesar de que su peso es normal como tal. Entonces, hay una gran diferencia entre esa anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. Y como les decía, hay tres trastornos que son mucho más conocidos que otros, porque hay otros entre lo que hablamos de trastornos alimenticios. Y en eso también traemos el trastorno por atracón. Este trastorno por atracón es uno de los trastornos alimenticios más comunes, como lo hablábamos. Comienza generalmente también en la adolescencia, tienen como los mismos inicios y a principio de la edad adulta, pero también puede desarrollarse más tarde, o sea, en la adultez como tal. Es un trastorno que tiene unos síntomas muy similares a la bulimia o a la anorexia por atracones. Suelen comer grandes cantidades de comida en periodos de tiempo relativamente cortos. No pueden controlarse durante esos atracones. Es un desespero y una compulsión por comer y comer y comer. Esos trastornos no se restringen en calorías, ni utilizan conductas de purga, ni vomitan, ni hacen ejercicio excesivo,
eh, sino que son personas que la vemos muy obesas. O sea, ya como a nivel mental no logran como restringirse en nada, sino que es una pérdida de control total. Se consumen grandes cantidades de comida en este trastorno. Hay unos sentimientos de angustia, de vergüenza, de disgusto o de culpa, y no con los otros, sino consigo mismo porque no puedo controlarme. Hay un comportamiento de solo pensar que quiero comer, de comer de una manera excesiva, y este tiene una particularidad con respecto a las dos anteriores que expliqué, eh, que no usa conductas de purga, o sea, no utilizan laxantes, no les importa las calorías, no hay restricciones de nada, no hay ejercicio excesivo, eh, no compensan ese atracón de comida, ¿cierto? Sino que desreguladamente están comiendo sin importarles absolutamente nada. Entonces, esta particularidad de este trastorno como tal aumenta el riesgo de tener unas complicaciones, obviamente de salud física, por el exceso de peso. Son personas que están demasiado obesas y que ya eso no les importa, como dice el dicho, ¿no? Pero más allá de los conceptos y eso, ¿qué tiene que ver las adicciones en todo esto, ¿no? ¿Cuáles son las adicciones más comunes que tienen las personas con estos trastornos de la conducta alimenticia? Y podemos evidenciar que se puede ver que hay un riesgo grande, entre 2 y 7 por ciento de la población que tiene un problema de trastorno de la conducta alimenticia consume sustancias psicoactivas, ¿sí? Un 22% de las personas con bulimia nerviosa pueden tener problemas de dependencia al alcohol y hasta el 48% el abuso de sustancias psicoactivas. Hay una prevalencia eh, especialmente en personas que tienen bulimia nerviosa, ¿sí? La bulimia nerviosa experimentan periodos de atracones y síntomas similares eh, eh, antes de que llegue el periodo de atracón, se presentan unos síntomas similares como de abstinencia, ¿sí? ¿Y qué se puede presentar en esa parte? Ansiedad, irritabilidad, mareos, tristeza, problemas de concentración, temblores. Se presenta como un síndrome de abstinencia. Las personas que padecen de este trastorno de la conducta alimenticia pueden llegar a usar drogas por diferentes razones. Una de ellas es por el uso de determinadas sustancias, en específico la cafeína, el tabaco, los estimulantes, porque estas sustancias pues obviamente facilitan el control del apetito y el peso, contrarrestan pues la sensación de falta de energía, son más estimulantes, ¿sí? Y las drogas tóxicas podrían ser utilizadas como reguladores emocionales, especialmente el alcohol y algunas otras sustancias psicoactivas. En muchos casos, este uso podría ser específico, estaría determinado por dificultades de impulsos, de control de impulsos. O sea, se utilizan estas drogas para controlar los impulsos. Recordemos que los trastornos de la conducta alimenticia es una pérdida de control. Si no controlo mis impulsos, esto obviamente tengo que consumir para contrarrestar algunos síntomas emocionales negativos. No me gusta sentirme así, tales como la ansiedad, sentimientos de vergüenza, sentimientos de culpa. También se generan unos síntomas depresivos y en esto se puede evidenciar que por qué caen en el trastorno de la conducta alimenticia, porque también hay una dinámica familiar que es muy particular en estos trastornos, donde los padres aparecen faltos de interés en esa paternidad y en las pautas de crianza. Los padres son incapaces de establecer unos límites y, y- y no logran como motivar a esas personas a la independencia de sus hijos, ¿no? Entonces las personas que tienen este trastorno recurren a la sustancia y se presenta una comorbilidad, trastorno de la conducta alimenticia y el consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? Hay una particularidad en la dinámica familiar y es la exigencia máxima por la imagen de parte de la mamá,
principalmente. Está muy centrada al aspecto físico de sus hijas y les importa mucho la imagen. Hay unos rasgos muy particulares de la personalidad asociados a este trastorno de la conducta alimenticia. En la anorexia nerviosa hay una obsesividad, un perfeccionismo, una búsqueda de aprobación, y en la bulimia nerviosa vemos la impulsividad, la extroversión, hay una alta inestabilidad y hay unos rasgos muy comunes en el trastorno de la conducta alimenticia. La habitación social a veces, la desregulación afectiva, la desinhibición, problemas de autocontrol, problemas de impulsividad, y hay unas características muy particulares en esta enfermedad, en este trastorno. Son personas muy inseguras, tienen unos rasgos muy evitativos y de obsesividad que definitivamente los empujan y los llevan a un trastorno de la conducta alimenticia, y encuentran como compensar esos síntomas de la conducta alimenticia con el consumo de sustancias, ya sean legales o ilegales. Contrarrestan como esa desregulación emocional, y como para llevar y sobrellevar todos estos síntomas negativos se ve muy ligado al consumo de sustancias psicoactivas. Esto es para que lo tengamos en cuenta, porque si hay una relación directa y hay una población bastante alta que tiene un trastorno, en investigaciones se han visto que primero inicia el trastorno y después agarran el consumo de sustancias psicoactivas para contrarrestar todos aquellos síntomas emocionales negativos que están presentando con el trastorno de la conducta adictiva. Igualmente espero que esta información les haya servido, me alegra estar acá con ustedes, les mando un abrazo muy fuerte y gracias nuevamente por la atención prestada. Un abrazo. Entre Adictos es un podcast semanal, así que si te gustó el episodio de hoy, síguenos y no olvides compartirlo. Para más información sobre adicciones, ingresa a nuestra página en colectivoaquiahora.org o síguenos en redes sociales como @colectivoaquiahora. Nos vemos en un próximo capítulo y recuerda, el poder del cambio está dentro de ti.